Bienvenidos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y toda esta remada en Arequipe que diferentes líderes han vivido en este proceso. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos una invitada que, aparte de ser casi como familia, es una referente en todo el mundo de consultoría y vamos a aprender hoy de inteligencia artificial, pero también del mundo de consultoría. Entonces, Mía, Ana María, bienvenida a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién eres y a qué te dedicas para tener un poco de contexto. Bueno, Santi, primero que todo, mil gracias por esta invitación. Me parece espectacular estar aquí sentada contigo. Como dices, familia y verte crecer ha sido un placer para mí. Entonces, verte así todo ejecutivo me parece lo máximo. Bueno, mi nombre es Ana María Ayala. Yo soy socia de consultoría de la firma EY, Ernst Young, y actualmente lidero el área de Risk Consulting para EY Colombia. Llevo 15 años en la firma. Soy ingeniera química de profesión, que eso es también interesante, esa carrera o esa remadera para llegar a ser socia de consultoría siendo una ingeniera química. Pero ha sido una carrera muy bonita, estoy completamente orgullosa de lo que he logrado, de lo que soy y bueno, pues Ahí quiero hacer doble clic en esa parte y es por qué estudiaste ingeniería química y por qué terminaste, o sea, por qué estudiaste ingeniería química en la Nacional y después pasas a consultoría de una. ¿Cómo fue ese proceso? bueno, pues ingeniería química en la Nacional tiene una mezcla de un poco de rebeldía contra mi papá. Pero también digamos que siempre supe que era ingeniera. Mi papá es ingeniero, mi hermano es ingeniero, los dos son ingenieros civiles. Siempre supe que yo era ingeniera porque soy completamente de números, de análisis, no me veía como en otra cosa. Química, porque siempre me fue muy bien en química, pero realmente cuando yo entré a ingeniería química no sabía qué hacía un ingeniero químico, sino que me gustaba la ingeniería, sabía que era ingeniera, pero además me encantaba la química. Entonces fue como esa mezcla sin realmente saber a lo que iba. Mi carrera me fascinó y en la Universidad Nacional, a pesar que mi papá me decía, pero ¿por qué allá? ¿Qué necesidad? Mi papá y mi hermano son uniandinos, entonces no entendían por qué yo decidía irme hacia allá. Y básicamente la razón fue, en ese momento la Universidad Nacional llevaba 50 años con ingeniería química y los Andes estaba iniciando hasta ahora. Fue hermoso haber estudiado en la Nacional porque es una educación muy integral. No solamente me formé como ingeniera, sino me formé como persona. Yo creo que uno sale del colegio muy en el mundo del colegio, de la burbujita, ¿sí? Que es en ese momento. Y es salir a esta universidad, enfrentarse con realidades importantes y gente diferente a lo que uno venía conociendo y conocerla y saber la realidad de un país, eso me pareció que me formó como persona. Entonces, creo que fue muy, muy interesante esa formación y pues terminé estudiando y terminando la carrera. Habían apuestas, quiero decir que mis amigos apostaron porque yo no iba a durar más de un semestre en la nacional, pues perdieron. Y me gradué feliz, fui muy feliz en mi carrera, la disfruté al máximo. Todavía me siento muy orgullosa de, a pesar que ya no ejerzo como así como al pelo, no estoy ejerciendo, pero creo que sí me dio unos fundamentos de lo que soy hoy y me estructura en un pensamiento de lo que soy hoy como consultora. De hecho, yo creo que ser ingeniero, independientemente, yo también soy ingeniero civil, si le quitas el apellido de cuál, te da como una forma de pensar y abordar los problemas. ¿Cómo fue ese salto entonces al mundo de consultoría? Porque fue tu primera experiencia, entonces fue como una oportunidad, un accidente, lo estabas buscando. Realmente yo estuve trabajando durante casi 2, 3 años antes de entrar a EY. Estuve trabajando en un lugar donde era muy operativo mi trabajo, ¿sí? Entonces ejercía la carrera porque analizaba muestras de suelos,
Entonces era una labor muy de laboratorio, era, claro, al principio era muy interesante y claramente aprendí un montón, pero yo creo que después del primer año ya yo decía, bueno, ¿y qué más? Y siempre soy muy inquieta, o sea, sí, no me gusta, cuando estoy en un lugar y solamente estoy haciendo algo, me desespero, ¿sí? Entonces como que estar ahí y el primer año y el segundo año y el tercer año y no, realmente yo no veía aprendizaje adicional. Sí, una carga de trabajo muy alta, entonces realmente yo empecé a buscar, empecé a estudiar, hice una especialización en gerencia integral como para cambiar un poquito, para abrir mi mente. Y alguna vez mi papá precisamente me habló de EY, que si yo sabía que era EY y yo no tenía la más mínima idea, pues porque yo estaba ya metida en un laboratorio, yo no tenía idea de que era EY. Y finalmente, cuando me contó lo que hacían, me dijo, deberías presentarte. Pero entonces imagínense el rollo de una ingeniera química trabajando para una consultoría. Entonces convencer, ahí me di cuenta que tenía una buena vena vendedora, porque ni sabía que existía, y fue convencer a esos socios de consultoría que yo podía ser parte del equipo y que era un miembro interesante del equipo. Pero pasé por un montón, porque no solamente me entrevistaron gerentes, sino socios. O sea, yo veía que la gente le hacían 3 entrevistas y para adentro. Conmigo era uno, otro me llamaban y entonces yo creo que decían como que encarte, tómela usted, no, pero usted tampoco. Y yo no sé cómo, qué querían hacer conmigo. Hasta que alguien que es mi mentor, que ha sido mi mentor todos estos años, creyó en mí y dijo como, "Ay, yo creo que le voy a dar la oportunidad". Y así fue, porque realmente, pues, ¿qué me había servido la especialización en gerencia integral? Yo creo que eso fue muy, muy poderoso para poder tener un buen inicio en la firma. Y así fue, o sea, pasar de estar en un laboratorio a ahora hacer consultoría y mi primer cliente fue una aseguradora. O sea, yo decía, ¿qué hice? Pero yo tenía idea de nada, menos mal mi mamá había estudiado, había trabajado mucho tiempo en una aseguradora y yo le dije, bueno, vamos a sentarnos y me vas a contar todo lo que sabes de seguros porque si no, no voy a entender esto. Entonces entré muy inocente porque pues al final uno dice, bueno, pues consultoría uno medio tiene idea, pero pues a lo que yo entré, que fue consultoría en riesgos y gestión de riesgos, pues en ese momento yo no tenía idea. Este mentor me llevó, me enseñó, y yo creo que ahí es una de las primeras enseñanzas y es qué capacidad tienes de aprender, ¿sí? Y cuál es tu apetito en el aprendizaje. Y el mío era todo, ¿sí? Porque claro, yo llegué un poquito grande de mis compañeros, entonces yo llegué como staff 2, o sea, ya tenía cierta jerarquía, pero pues no tenía idea de consultoría. O sea, entré por los conocimientos, porque tenía la especialización, porque pues ya era grande, pero en consultoría mi experiencia no era mucha. Mira que el hambre de aprender es independientemente, este es un podcast de innovación, independientemente del rol, cuando tú escuchas a diferentes personas, a las más de 70 personas que hemos tenido en este podcast, que tienen o el rol de innovación o no lo tienen, hay unas características y una fundamental es hambre de aprender y ese hambre de aprender se materializa también en acción, ¿no? O sea, como en agencia, o sea, como aprender para transformar, para generar un impacto. Entonces, aunque tu rol no sea de innovación directamente, te quiero preguntar por qué uno dice consultoría, suena sexy, ¿no? A uno le dicen consultoría, Big Four suena sexy, pero si uno le dicen risk, consulting y Auditoría auditoría, interna. oh, Sí, ya, eso entra entonces, en reversa. ¿cómo es como esa transición? Y también te quiero preguntar, pues, ¿cómo está evolucionando eso en todo lo que está pasando actualmente en la revolución tecnológica? Porque te quiero comentar que a mí cuando yo estaba en el corporativo, me decían auditoría, a mí me encantaba. Y eres de los míos. A mí me Gracias. encantaba porque yo veía a muchos compañeros que se ponían a preparar cosas y yo decía, no, pero ¿cómo así? El ejercicio es, Sí, o sea, me peino para la foto. tómeme la foto ya, porque yo lo veía como un ejercicio de innovación, De acuerdo. como ayúdeme a mejorar. Me encanta No, esa frase, me la voy a llevar. así tal cual yo lo veía, entonces decían auditoría, ¿quién quiere? Yo de primero. Y yo empezaba a hacer eso y yo decía, oiga, los auditores
son sensores del equipo de innovación porque empiezan a identificar cosas que no están funcionando o oportunidades de mejora, porque así se llaman, que al final de oportunidad de mejora e innovación está una sesión, un workshop de Claro. estratégico. Entonces, ¿cómo fue esa como ruptura de eso que puede sonar no tan chévere y es a la gente, el auditor le cae mal a la gente, a los demás generalmente? Ujú. Pero ¿cómo manejas tú eso y cómo lo conectamos con Con innovación? innovación, de acuerdo. Bueno, entonces yo creo que eh, la mayoría de personas, si tú les preguntas o cuál es la cara que hacen cuando mencionamos la palabra auditoría, es susto. Sí, es como, porque al final, y como lo dicen, entonces todas estas palabras que terminan en IA son peligrosas. Sí, entonces la auditoría, la contraloría, la fiscalía suenan como imponentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si veníamos de unos tiempos donde la auditoría se enfocaba en buscar errores y también a veces eran muy dirigidos a la persona que cometió ese error. Entonces, claro, si tú tenías un error y venían a decirte, hiciste esto y como a darte palo, pero no te daban más herramientas, pues no era tan chévere, ¿cierto? Ese rol ha venido cambiando un montón en las organizaciones y lo que nosotros queremos como auditores realmente es ser un socio estratégico para las organizaciones y que estemos ahí para ellos, ¿sí? Porque es eh, que realmente tengamos un puesto en las decisiones estratégicas y no que, como, venga, hablemos esto acá y no le contemos al auditor porque no nos lo dejaron, porque va a ser un stopper o porque, ¿sí? Entonces, eso tiene que, y llegar hasta allá no ha sido fácil porque veníamos como con ese estigma de me vas a decir lo que está mal, me vas a contar lo que yo no quiero que me cuentes. Y eso qué requiere? Pues requiere todo este rol de consultoría que realmente tú veas que cuando yo voy te agrego valor y esa es como una de las palabras claves, que te agrego valor. Y para eso hay que hacer un montón de cosas, porque yo no te puedo agregar valor si no te conozco, no te puedo agregar valor si yo no soy en constante estudio de qué viene globalmente para un proceso como el tuyo. Yo no puedo agregarte valor si mis recomendaciones son a lo que tienes que hacer y no te digo si hay una mejor manera de hacerlo. Yo no te puedo agregar valor si yo no estoy enfocada en los principales riesgos de la universidad y estoy por allá revisando si la caja menor cruza o no cruza. Entonces, claro, eso requiere de todo un pensamiento y una metodología diferente de cómo hacer el rol de la gestión de riesgos o del auditoría interna. Entonces, fíjate que yo aquí voy a usar una frase muy, muy poderosa o un concepto muy poderoso que lo dice una de mis directoras ejecutivas y es la auditoría interna o la gestión de riesgos son los frenos de un carro de carreras. Entonces todo el mundo me dice, sí, lo sabía, usted es el que me frena, usted es el que no me deja hacer las cosas, usted es el que me dice que no, yo sabía que usted me iba a decir eso, sí, ve, estoy de acuerdo con usted, usted es el freno, pero nosotros somos el freno que te permite a ti acelerar a esa velocidad que tú quieres acelerar, para que el día en que necesites frenar, tienes la tranquilidad que lo vas a hacer. Uf, Entonces, esa frase es muy poderosa porque realmente no es para frenarte, no es para que tú no llegues a tu potencial, no es para que tú no innoves. Y la innovación no debería reñir con el control, ¿sí? Porque yo no puedo tampoco innovar sin control y sencillamente tener procesos que son con mucha innovación, pero estoy perdiendo también el control que yo tengo sobre los procesos. totalmente. Mira que desde de aprendizajes, muchos de los proyectos que yo quería hacer desde el corporativo eran ilegales. Entonces, sí, o sea, no se podía. Entonces, ¿cómo traigo desde al equipo, desde el inicio de decir que sí puedo, que no se puede hacer, y el concepto de riesgo-rentabilidad, ¿no? O sea, estamos asumiendo, o sea, lo importante del riesgo es tenerlo como mapeado y saber que estamos asumiendo un riesgo y cuál es la contrapartida de si pues eso sale bien o si se materializa, ¿qué pasa? Entonces, mira que en un par de empresas que había área de riesgos, yo les dije, "Oh, el riesgo es que esto está en un portafolio de innovación porque no, pues no hay certeza, pero llamémoslo riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces vamos a mapear los riesgos y vamos a decir qué sí podemos hacer, hasta qué punto, pero sepamos, porque es que cuando uno no sabe, ahí es
Lo que siempre decimos, uno no sabe lo que no sabe. Mira, tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de organizar en mi cabeza. Danos herramientas que puedan ser prácticas para las personas que escuchen esto, porque que no sea como la matriz de riesgos, como que eso lo sabemos, sino como tres herramientas que uno debería decir, así no las podemos explicar todas, pero que la gente se las pueda llevar como, uy, yo debería revisar esto para que esto funcione mejor, que no sea como algo que está chocando todo el tiempo, sino que entra, lo acabas de decir, tú no vas a revisar la caja menor, tú te metes con la junta directiva a algo más estratégico, a hacer como un advisory realmente como parte de eso, porque quieres que el negocio le vaya bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tres herramientas que deberíamos revisar o, tener, o conceptos o frameworks? El de los truenos me encantó, ahora que la fórmula vamos a estar tan de moda. Y de una es el que hace que no te mates, ¿no? Es el que hace que no te mates. Y yo creo que esa me encanta usar porque al comienzo la gente se emociona y dice, sí, yo sabía que auditoría era para parar las cosas, pero es el que te da la tranquilidad, Mm. que el día que necesites frenar, te va a frenar el carro porque todo está ajustado, porque los frenos funcionan y puedes acelerar con confianza. Vamos a hablar de una palabra muy importante para la consultoría y específicamente para la consultoría en riesgos, que es la confianza. Y de esas 3 herramientas que me mencionas, Santi, yo creo que una muy poderosa y que está muy desestimada es el apetito del riesgo de las organizaciones, ¿sí? Y es poder saber esta organización qué quiere en materia de riesgo, porque a veces lo hacen como un ejercicio ahí como para cumplir, como para tener, pero es tan poderoso porque es decir, y cada organización es diferente, y por eso se le llama apetito, porque realmente tu apetito es diferente al mío. Podemos tener, digamos que por eso me gusta es el sistema digestivo y esto me encanta explicarlo porque es todo el mundo lo va a entender y es tu capacidad del estómago puede ser muy parecida a la mía, ¿sí? Digamos que tenemos cada uno 2 litros. Pues tu capacidad son 2 litros, cambia, son litros. Pero realmente el apetito tuyo no es el mismo mío. ¿Y de qué depende el apetito? De muchos factores, de cuánto comes, de cómo te criaron, de cuál fue tu enseñanza. Entonces realmente, y hay días en que amaneces con más apetito que otros. Entonces fíjate que así son las organizaciones hay días que quieren tomar muchos riesgos y hay días que yo, y hay momentos en que no, en que vamos a estar un poquito más adversos al riesgo. Y eso hay que identificarlo y hay que saber cuál es el apetito de la organización. Entonces, a mí me parece muy importante empezar por ahí. Y siempre yo soy una fiel creyente que empezar una metodología top-down, o sea, todo lo que venga de estrategia y baja y permee, es diferente al bottom-up. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí, en setear esa expectativa de riesgo Mm. desde la gerencia, desde el total máximo, te permite a ti saber que de ahí para abajo, cómo estamos en riesgo, qué tanto vamos a arriesgar, ¿sí? El apetito de riesgo en algunas consideraciones o en algunas definiciones habla de qué tanto estoy dispuesto a perder. Hay organizaciones que dicen, no, cámbiame esa porque yo no me puedo decir a la junta que voy a perder. Entonces han cambiado un poco las descripciones, pero básicamente es eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a jugar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar para obtener un beneficio? Y la firma hace mucho tiempo, no te puedo decir hace cuánto, pero hace mucho tiempo, tiene un estudio que se llama Riesgos y Oportunidades. Me conecto contigo. No solamente los riesgos, ¿sí? Porque los riesgos siempre están pensados como en eso que no te deja llegar a los objetivos. Entonces, pues es algo negativo para las organizaciones. Pero cómo yo aprovecho las oportunidades. Y por ejemplo, nosotros en consultoría, ante las situaciones diferentes de adversas, nosotros vemos oportunidades porque vemos cómo le podemos ayudar a la gente a salir de ese problema en el que está. Entonces, uno, sí es identificar el apetito. Dos, es saber que la gestión de riesgos viene con el ser humano. O sea, aquí no nos estamos inventando la rueda, esto viene, por algo nosotros compramos seguros, por algo nosotros tenemos cerraduras en la casa. ¿Por qué? Porque eso se llama mitigar riesgos, ¿sí? Entonces las organizaciones dicen, no, es que yo no tengo un sistema de gestión de riesgos. Si lo tienes, lo que pasa es que no te has dado cuenta que lo estás haciendo, que lo estás ejerciendo. Entonces, ser consciente que la gestión de riesgos está ahí, pero a veces es también bueno balancear.
qué estás controlando frente al riesgo. Entonces, si tú no identificas el riesgo, puedes estar sobrecontrolando o subcontrolando. Entonces, tengo organizaciones que a la vuelvo a al ejemplo de la caja menor, que la caja de menor es de 1 millón de pesos. Y resulta que le ponen una cerradura que costó 1.500.000. Y además le puso una cámara que mirara directamente a ver qué persona iba a entrar y no sé qué, y eso costó 5 millones. ¿Y cuál era el riesgo? 1 millón. ¿Y cuánto te está costando Claro. todos los controles que tienes alrededor para controlar esa situación? Entonces, el segundo es identifica tus riesgos y de alguna manera cuantifícalos. Porque pues si no puedes estar controlando algo que no quieres o que no es importante y estás dejando de ver los riesgos em, que necesitas ver. Entonces, apetito, identifica tus riesgos. Y el tercero es entiende que la gestión de riesgos, una vez los identifiques, eso cambia, mejor dicho, pues como está cambiando todo en el mundo. Entonces, esas matrices que vemos. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos? Una de las herramientas de las matrices es la mejor, no es la tan chévere. Digamos que hay diferentes pensamientos, pero es una herramienta. Mm. Y lo tercero es, y voy a lo que te decía de, vemos matrices de riesgos. Señor Toño Receso, ¿hace cuánto tiene esa matriz? No, hace 3 años. Todo lo que ha pasado, le pasó la pandemia y nunca se movió esa matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos sirve para nada. Entonces el dueño del proceso la hizo para cumplirle a gestión de riesgos o a la auditoría o a lo que fuera, pero nunca la usó y a mí eso sí me da mucho dolor porque realmente la gestión de riesgos no es para riesgos, no es para auditoría, no es para el presidente, no es para las contralorías, no es, es para el dueño del proceso. Y si el dueño del proceso no la ve como un mecanismo de gestión, el que pierde es no la empresa. Perdió su tiempo, porque todo eso que se demoró haciéndole que quedara bonita y poniéndole sus controles y coloreándole, ¿verdad? No le sirvió de absolutamente nada. Uy, mira que estoy como así, como erizado, porque a mí, o sea, cuando yo hice la primera matriz de riesgos, yo dije, no, pues esto es un requisito, pero después dije, uy, esto es tremenda herramienta, porque yo empecé a poner en mis comités de innovación, una parte era riesgos. Entonces yo pasaba a decir, vea, aquí esto está pasando, riesgos de que este proyecto no se entregue, tal, 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 y los exponía así para no, o sea, al final que no se materializara, que no se entrega el proyecto, sino, no, oiga, vea, yo estoy diciéndoles y y lo que tenemos que hacer desde hace 2 meses, 3 meses. Entonces, y después le hice por sistema y después por proyecto, ¿no? Pues porque cada proyecto pues tiene ahí también sus riesgos, entonces a mí me empezó a servir un montón. No quiero decirlo como, sí, como para delatar los riesgos y decir, oiga, vea, yo estoy diciendo que esto es un problema que tenemos que decir y no que después porque me pasó como que se materializa un riesgo y Santiago y yo, pero ven los comités, las actas, yo les estaba diciendo y les dije que necesitaba de ustedes, entonces me parece muy, muy poderoso. Mira, ¿cuál es el riesgo de no innovar en una organización? Ay, todo, es que tenemos ejemplos en todo momento, pues, y los típicos ejemplos de las empresas que no innovaron, se quedaron, ahí están, es que es la muerte empresarial y ese es el riesgo. ¿Cómo no te da una crisis de identidad tener como 8 culturas diferentes de los diferentes clientes que tienes? Porque si estás en uno, se comporta de una manera. Entonces, ¿cómo cambias de sombrero para adaptarte a las culturas? Pues a mí eso me encanta. Porque a mí me encanta el relacionamiento. O sea, yo soy de las que hago amigos, pero que de verdad es que no me olvido súper amigos que en la fila de un banco, cuando se hacía fila de foto, ya se me cayó la cédula con ese comentario. Pero de verdad, o sea, me encanta relacionarme. Y parte de eso hay que entender que cada organización es diferente y que yo quiero llevarlos a esa madurez de que entiendan la gestión de riesgos como una visión, en una visión estratégica, pero no todos van a una velocidad. Entonces tengo organizaciones que son muy tradicionales y que vamos un poco más lento, y que me toca acompañarlos y cogerlos de la mano y vamos por aquí, vamos por acá. Hay otras que van corriendo y yo detrás como, listo, vamos, ¿sí? Entonces, pero eso a mí me encanta. Em, Obviamente eso requiere como un tema mental que creo que todavía no lo he solucionado porque yo siempre le digo a mi esposo que yo soy
Yo siento que mi cabeza es cuando tenemos el computador lleno de ventanas abiertas, esa es mi cabeza. Mi cabeza funciona así. Yo sé todo lo mal que nos ha dicho y las teorías que dice del multitasking, que es terrible, lo sé porque uno no se enfoca, pero a veces en consultoría o haces multitasking o no sobrevives en el día, ¿sí? Entonces, claro, hay que balancear, pero sí tengo que estar pendiente de muchas cosas porque, no sé, tengo 20 clientes al mismo tiempo, Mm. 20 proyectos al mismo tiempo. Claro, tengo gerentes en cada proyecto viendo lo más a detalle y pues realmente me escalan son los temas cuando ya tienen la relevancia, pero y también entender bueno, eso es parte de mi trabajo, o sea, y es lo que, te acuerdas que yo te dije que yo era muy inquieta, esta fue la fórmula perfecta para que yo no sé, no, a mí nunca me hicieron un diagnóstico si tengo algún tema de no poder estar como quieta. Se llama fuego interior. Espero que sea así, que no sea como hiperactividad o otro tema así. Pero sí, o sea, a mí eso me trae como tranquilidad, o sea, en medio de ese caos, yo encuentro que es chévere para mí tener esa organización. Y esa organización pues, tiende a ser caótica a veces, de estoy haciendo algo y me toca saltar al otro, y entonces se me olvidó lo que estaba haciendo, y a veces tengo que tener mecanismos para recordarme que era lo que estaba haciendo, y esos mecanismos se llaman mis gerentes, gracias a los que me van a escuchar, porque ellos son como, Ana, ¿te acuerdas de esto? O mi empleada, o sea, mi empleada es un ser muy importante en mi vida, porque me dice, señora Ana, se me ha pagado tal cosa, y yo ya se lo compro. 5 minutos después, señora Ana, y yo, claro, no se lo he comprado, pero ya se lo voy a comprar. Entonces ella le ayuda a recordarle a uno. Entonces, balance, tratar de balancear eso, pero también entendiendo que cada organización es como si fuera una persona, con unos matices súper diferentes y que culturalmente no a todos puedo llegarles a decir, no, a ver, usted por qué no está haciendo las cosas como yo le dije y vamos a la velocidad que yo quiero. No, hay clientes que son más lentos, hay clientes que son súper ágiles y lo entendieron en la primera vez y hay que acompañarlos. Uy, de acuerdo. Cada organización tiene su personalidad. Personal, y tú la ves, y esa es como, yo creo que uno puede hacer como el estereotipo de así. Bueno, Ana, vamos a pasar a la tercera parte del episodio que son preguntas rápidas. Quiero preguntarte en estos más de 10 años de experiencia, ¿cuál ha sido ese arequipe más arequipe en el que has remado? Bueno, yo diría que el liderazgo. El liderazgo es un tema que uno va a remar mucho. ¿Sí? Em, y cualquier posición de liderazgo, digamos que cada vez uno va teniendo más responsabilidades y se hace como más espeso ese liderazgo, ese equipo a veces, pero realmente es un equipo al final, o sea, es rico. ¿Sí? Entonces, si bien a veces uno siente que es duro porque manejar personas no es fácil, es porque ser el sándwich entre el liderazgo mayor y la gerencia y tu equipo, pues tiene unas satisfacciones cuando haces las cosas bien, cuando tu equipo te reconoce, cuando nos salen cosas que pensamos que no nos podían salir y nos empiezan a salir cuando cumplimos las metas, es ese dulce del arequipe bueno, remé arequipe, pero al final de todo el arequipe, o sea, fue dulce en algún punto. Entonces yo creo que siempre el liderazgo es complejo y sigue siendo retador, cada vez tiene más retos. Yo en este momento puedo tener fácilmente 3, 4 generaciones conviviendo en el mismo lugar, ¿sí? Y eso no es fácil, la gente a veces menosprecia esa situación que es completamente diferente un millennial que un centennial, ¿sí? Y un baby boomer. Entonces, si uno no entiende qué los apasiona, cuáles son sus características, pues yo puedo aplicar estrategias generales que no me van a funcionar. Entonces, también eso es un reto, empezar a identificar las diferencias generacionales y liderar cómo, como cada persona se ejerce lidera, que es diferente a cómo yo pienso que hay que liderar y lo voy a realizar de esa manera. Entonces, yo creo que eso ha sido un reto importante
sin que todavía lo tenga completamente resuelto. Como el tiempo sigue siendo un Arequipe para mí. Hay días que es más fácil, hay días que está más espesa, hay días que está más suave, pero también me gusta. Y entonces ahí conecto con el tema de esa Arequipe, porque me gusta ver crecer a las personas, me gusta cuando tengo personas que han llegado siendo staff a mí y los he sacado como senior managers en este momento. Entonces, ver todo lo que han crecido y ver que tienen cosas tuyas que tú quieres sembrar en ellos, yo creo que es como, pues sí, mis hijas todavía están muy chiquitas, pero así es lo mismo. Es como cuando yo veo a las chicas que dice dichos míos, a veces no, a veces sí, pero cuando uno ve eso en ellas, uno dice, "Ay, estoy haciendo las cosas bien, estoy dejando un legado y yo siento que en mi equipo estoy dejando eso. Ay. Duro, pero con Mira que con muchas de las personas que hemos entrevistado, presidentes y CEOs, dicen que eso es lo más difícil. Liderar, manejar personas, expectativas de las personas. Y estoy completamente de acuerdo, yo también lo estoy descifrando poco a poco, es tremendo por muchas cosas. Ese es un gran Arequipe, ¿sí? Nos lo habían mencionado, me parece un gran Arequipe. Mira, ¿qué quieres ser cuando seas grande? yo quiero ser una persona que deje un legado. Y entonces yo creo que hay personas que dicen como, yo no me siento grande, de hecho. No, no es de edad. Siento que me falta mucho. Entonces, y eso también es chévere, o sea, como saber que a pesar que, porque hay personas que dicen, bueno, no, ya es socia de consultoría, ya como que llegó al punto de su carrera, yo siento que me falta muchísimo. Y, y fíjate que hay personas que dicen, bueno, el legado es ya cuando uno se va, pues ahí deja su legado, o sea, el legado se construye desde ya. ¿Qué es lo que quieres dejar en tu equipo? Em, las personas con las que convives, qué es lo que quieres dejar y qué quieres que esas personas hablen de ti. Y eso me parece que es el KPI más importante, que tú le preguntes a una persona en el equipo qué piensa de A, y si algo no conecta con lo que hablamos, sí, está, añade KPI. Pero si alguno dice, no, Ana tiene estos temas y le gusta innovar, le gusta a generar valor en sus clientes y también los clientes son un KPI súper importante. Y que ese legado realmente trascienda. ¿Y por qué? Porque la persona que me enseñó a mí dejó eso en mí. Mm. Entonces, como que yo siento que tengo un peso enorme de esta persona que es mi mentor. Dejó unas capacidades en mí y que me dice, oye, ¿sabes qué tal persona me ha dicho que cómo te pareces a mí? Y yo, feliz porque eso es lo que yo quiero. Y qué chévere que el día de mañana puedan decir de alguien que se parece a mí, porque eso es lo que yo estoy formando. Yo quiero, cuanto grande, ser una persona que realmente la vean como que dejó un legado bonito, no solamente en términos de técnicos, sabe, gestión de riesgos, auditoría interna, sino de persona, de que es una persona que realmente vive lo que dice y que aplica en ese sentido, porque mi propósito en la vida, Santi, es servir a quien lo necesite. Si una empresa lo necesita, allá estaré. Si tú me necesitas, allá estaré. Si tú me necesitas, acá estaré. Em, servir en diferentes temas. A mis hijas les sirvo, a mi esposo les sirvo, em, a cualquier qué persona les sirvo. Y eso es como esa es mi pasión. O sea, realmente para mí, a mí me hace feliz servir a la gente. Y Mira que en una meditación que estaba hace poquito decía que la felicidad está en el servicio. y no hay uno más claro. Yo también soy parte de una iglesia cristiana Con esa me pusieron. y yo sirvo en esta iglesia y sí, yo sirvo en la iglesia de bebés. Y entonces está con bebés y ayudar a las mamás que ven bien encartadas, entonces viene como y de afán, porque pues claro, y estar ahí y claro, no es algo pues que naturalmente uno diga, "No, me toca levantarme temprano, o sea, es un tema, estar ahí son los tres cultos, pero yo me levanto con una felicidad, o sea, un domingo 5:30 de la mañana, allá estoy Mm. a servir y me parece que me engrandece, o sea, yo siento que ese servicio me hace una persona. Uy, total, total. Estoy de acuerdo. De hecho, eso yo
ese bichito me picó por un par de conversaciones que tuvimos contigo y con Joana, entonces gracias por eso. Pero bueno, mira, como una de las formas de aprender es leyendo y aquí nosotros en Innovator somos mega ñoños, te voy a regalar este libro de parte del equipo de Innovators, que es La Estrategia Emergente, que es top 3 de mis libros favoritos. Este libro es de innovación puro, pues habla de la muerte del plan estratégico y después de que te leas este te regalo otro que es Colombia Ganadora, que estamos ahí también promocionándolo un montón, pero lo vas a disfrutar mucho, de verdad, es un súper, súper libro y te va a servir mucho. Es de mis libros favoritos de innovación, que no habla de innovación porque habla de estrategia, que para mí es lo mismo. La muerte de planes de la estrategia me encanta, me encanta. Y agradecerte por estar acá, por sacar el espacio. Sé que la agenda es mega apretada, pero también sé que esto pues hace parte de ese legado de compartir tu experiencia con otras personas, también con otras mujeres que digan, oiga, si ella pudo, yo pues yo también puedo y que te escriban y te den las gracias por el mensaje o que te pidan algún consejo o algo así. También nosotros somos conectores en ese estilo. Entonces, ¿qué mensaje final le quieres dar a las personas que escuchan Remando en Arequipe? Un mensaje es importante y pues hablando aquí de temas de innovaciones, la innovación es responsabilidad de todos. No es algo que debemos delegar, no es algo que por nuestras funciones no tengamos que hacer, sino es una responsabilidad de todos y saben que al final es algo que no es solamente a nivel organizacional, o sea, digamos que yo creo que a nivel personal, en las relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, con nuestras casas, y esto aquí yo me doy palo porque hace rato no lo comen no vamos, o sea, en la casa donde vivimos hace cuánto no cambiamos algo, y eso ahí me doy palo porque no lo he hecho hace mucho tiempo y mi esposo se estará riendo, pero es importante que en cada área de nuestra vida seamos responsables de la innovación porque es una herramienta muy poderosa. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe, aprendiendo de consultoría, gestión de riesgos e innovación.